Se conoce como secta el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. En este sentido, a lo largo de la historia, el término de secta se ha usado originalmente para aludir a comunidades filosóficas, religiosas o políticas que a través de sus enseñanzas o ritos habían roto con su comunidad de origen. Asimismo, desde el punto de vista sociológico, una secta es un grupo de personas con afinidades comunes en el ámbito cultural, religioso, político o esotérico, entre otros términos. Sin embargo, actualmente el término tiene connotaciones negativas y se aplica para definir a nuevos movimientos religiosos con estructuras destructivas. Pero, ¿qué tipo de sectas existen en la actualidad? ¿Qué es una secta destructiva? ¿Cómo captan a sus adeptos? ¿A qué tipo de control mental son sometidos? ¿Cuáles son las dificultades a que se enfrenta un individuo que quiere desvincularse de una secta? ¿Qué posicionamiento tiene el marco jurídico respecto a estas organizaciones? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Míriam Alfagual, fiscal, criminóloga e investigadora de la Universidad Internacional de Cataluña. Míriam Alfagual, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Te veo bien. Gracias igualmente. Gracias, ¿qué tal tu verano? Muy bien, muy bien. Sí, un poco corto, pero bien. Corto, siempre se hace corto el verano, Sí. por muchas vacaciones que uno tenga, ¿no? Sí, siempre se hace. ¿Todo el mes has estado de vacaciones? Bueno, no he estado de vacaciones ni un día, Ya. en realidad, pero bueno. ¿El moreno se consigue en un buen despacho? Bueno, por la tarde un poquito de sol, pero vamos, no gran cosa. Está muy bien, es broma. Bueno, pues miren, gracias por estar con nosotros. A ti, Pedro, gracias. Bienvenida. Bien, pues tenemos más invitados esta noche en vuestro programa. El doctor Bernat Tifón, psicólogo jurídico y forense, profesor de Psicología Criminal de la Universidad Internacional de Cataluña. Doctor Tifón, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues bienvenido, doctor Tifón. Gracias, Pedro. David López, filósofo y presidente de la Asociación de Estudios de Defensa Personal Psicológica. David, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Tiempo hacía que no te veía por aquí? Sí. 2 meses. ¿O un mes? Un mes. Un mes, ¿no? ¿Cómo va esa defensa personal psicológica? ¿Qué Va tal bien. vuestra asociación? Bien. Vamos ¿Sí? haciendo avances y vamos haciendo cursos, o sea que bien. ¿La gente se apunta, sí? Sí, hay mucho interés. Hay mucho interés porque es un campo que está como un poco desierto, un poco abandonado en este campo. Pero... ¿Y exactamente qué es lo que ofrecéis para la gente que quiera apuntarse a esos cursos? Hombre, pues es una visión nueva, digamos, de todo lo que sería el concepto de defensa personal. Por un lado sería una visión nueva de lo que serían las artes marciales, aplicaciones concretas, definir un poco quién va a ser el agresor, cómo se va a comportar, cómo va a estallar y de qué forma. Y por otro lado, pues lo que serían las defensas propiamente dichas, agresiones emocionales que podemos sufrir todos los días en el trabajo. ¿Quién estudia, quién viene a vuestra asociación? ¿Psicólogos, psiquiatras o gente de calle? Tenemos un poco de todo, ¿no? El caso es que tenía que ser por definición, una asociación multidisciplinar. Tenía que integrar muchas cosas. Piensa que incluso tenemos gente de teatro, porque, digamos, saber expresarse en un momento de tensión, que es lo que de alguna manera se estudia en el momento de la interpretación. Control, ¿no? El control es muy importante, ¿no? Para que no dar muestras de debilidad antes de tiempo. Es curioso porque cuando te encuentras en una situación que no estás acostumbrado, desde un golpe con el coche, ¿no? 1000 cosas en la calle, como que no sabes reaccionar y siempre pues ahí te gana pues la gente que están acostumbrados a a ese enfrentamiento, ¿no? Sí, bueno, gente que tiene por su perfil un perfil más agresor y de alguna manera no. Bueno, pues David López, bienvenido, David. Muchas gracias. Y se encuentra con nosotros también Quim Densalat, escritor e investigador. Escribe con el grupo Planeta, con libros que desde luego ya están dando la vuelta al mundo. La invitación, uno de ellos, ¿no? El último trabajo de Quim Densalat. Quim, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenido, Quim. Bienvenido. ¿Qué tal el libro? Muy bien. ¿Sí? No me puedo quejar. No te puedes quejar, ¿no? Esta noche estás en tu salsa hablando de sectas. Sí, un poco sí, porque en la trilogía que yo he escrito de vampiros, pues he puesto la secta global, que es la secta que controla el poder financiero en el mundo. Y en este sentido, pues conozco un poco el tema.
Estabais, bienvenido Kim, gracias por estar con nosotros. Entiendo yo que todos los que estamos en esta mesa entendemos y comprendemos bien lo que es una secta a día de hoy. Lo digo a diferencia de ese mundo antiguo que consideraban a los sectarios como personas que seguían las enseñanzas de un filósofo. A día de hoy, ¿eso es lo mismo o ha cambiado un poquito? Yo pienso que hoy día ha cambiado y ha cambiado mucho, porque las sectas no solo son sectas religiosas. Hay sectas religiosas, sectas políticas, sectas comerciales, sectas de concienciación. Hay muchas cosas hoy día. Y todas esas utilizan el control mental y de alguna manera podríamos decir que son sectas destructivas. Sí, ¿estáis de acuerdo? Bueno, desde el punto de vista criminológico, el perfil del sujeto que forma una secta, que forma parte de una secta, que la crea o que se dedica a captar adeptos, desde luego no es similar al perfil del sujeto que tú estabas planteando con anterioridad. Hoy por hoy se diferenciaría, reitero, desde el punto de vista criminológico, entre los perfiles de sectas satánicas, que quizás son los más populares, ¿no? Entre la gente de a pie, entre la gente poco especializada, y que, bueno, que es un poco lo que se nos transmite por los medios de comunicación. Y hay otro perfil de sujetos que componen y que forman las sectas, que son la mayoría, muchas veces terapeutas, muchas veces gente del ámbito de la autoayuda, gente de la psicología, curiosamente, que han cambiado un poco la bola de cristal y el discurso sectario, forzado, pues por el poder dominarte de alguna manera a través de este tipo de terapias. Por dar una cifra para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, Guardia Civil contempla hoy por hoy que en España hay aproximadamente unas 60 sectas que están funcionando, y algunas otras, como unas 40 o 45, que todavía no se pueden delimitar a nivel legal como una secta propiamente dicha. Y para hacernos una idea, hoy por hoy, adeptos a sectas, según las cifras que manejamos oficiales, habría unas 370.000 personas en España, lo cual equivaldría a un 0,8% de la población, que ya es bastante relevante. Esa es la diferencia entre una secta entre los componentes o las personas que fundaban una secta hace un tiempo, ¿no? 20, 30 años, y los que lo hacen hoy. También la crisis económica ha llevado mucho al reflorecimiento de las sectas. ¿Y los movimientos de la nueva era, tú crees, por ejemplo, Miriam, que han favorecido a crear términos, símbolos, espacios que antes podrían abordar diferentes especialistas dentro del mundo de la psicología, por ejemplo, y que ahora han sido usurpados por gente sin titulación, pero que bajo esa tilde de nueva era, de nuevo concepto, nuevo paradigma, cosas así, terapias muy raras que nadie conoce o que algunos inventan, ¿no? De alguna manera están intentando vender o socavar un poco las opiniones de las gentes que de buena fe que se acercan con ganas de aprender algo y al final acaban enganchados. Indiscutiblemente, sí. Sí. De hecho, los datos que manejamos a través de las sentencias del Tribunal Supremo, por las cuales han sido juzgados y muchas veces incluso absueltos por falta de prueba, nos indica que todos ellos estaban un poco revestidos de esa imagen de organización de la nueva era, en la cual la gente deposita su confianza como organizaciones novedosas que le pueden ofrecer de alguna forma un escape, una ayuda a toda la problemática que está viviendo un sujeto, un victimario en ese caso en concreto, en un concreto momento, en una circunstancia determinada. Kim. Hoy día tienes en universidades de renombre pues cientos de estudiantes que se les dice que pueden levitar con solo el esfuerzo de su voluntad y de su imaginación. Tienes un negocio multimillonario en lo que se conoce como técnicas de canalización, que se hacen cursos. Es decir, canalización es aprender a ser un canal para los espíritus y las almas de los muertos. Y eso se hacen cursos que cuestan cientos de dólares o de euros. También se hacen cursos para hacer milagros, todo eso se puede encontrar. Allí hay un negocio montado alrededor de todo eso. Y evidentemente para pillar a esa gente
se utilizan técnicas de control mental, que luego quizás podemos explicar un poco cómo son esas técnicas, sobre todo para que los oyentes sepan si hay alguno que está sometido a una de esas técnicas y no lo sabe aún. Se habla, David, tú que tienes también esa relación con gente que aprende esa defensa personal, ¿no? Para la gente que lo están manipulando de alguna manera, siempre tiene que haber un líder en un movimiento sectario, ¿no? Sí. Tiene un perfil, y al doctor Tefón también le pregunto, ¿tienen un perfil estos líderes sectarios para mover masas, para hacer que una persona lo deje absolutamente todo, deje abandonada a su familia, mujer, hijos, amigos, y diga, bueno, pues a partir de ahora voy incluso a vivir, ¿no? Con este movimiento, el dinero que gano lo voy a invertir en este movimiento y voy a dejarlo todo, porque creo en el líder, y el líder pues es un contactado con no sé, con los extraterrestres, o es un extraterrestre, ¿no? O es alguien que puede solucionarme la vida en un momento determinado. ¿Tiene un perfil? ¿Cómo es ese perfil de ese líder sectario? Bueno, yo por la experiencia que tengo, del contacto que he tenido, porque me interesa quizá el contacto más con las bases, pero el tema siempre hay un líder, porque tienen siempre una estructura piramidal, siempre tienen un líder carismático, digamos que... Pero no suele tener una relación muy estrecha con todos los demás. Es más el perfil de un sociópata. Es una persona que tiene muchas dificultades para desarrollarse en el mundo, tiene problemas también para intimar con los demás, y de alguna manera decide crear su mundo al margen, con gente afín, ¿no? Es muy manipulador también, son personas muy manipuladoras. También entraría un poco en el rasgos también psicopáticos, es el clásico psicópata que tampoco tiene ninguna capacidad de autocorregirse ni sentimientos de culpa, y a partir de ahí es una necesidad, digamos, también de crearse un mundo aparte. De hecho, la manera de manipular a la gente tiene ese camino siempre. Parece que todos estén hechos un poco o que hayan ido al mismo colegio, ¿no? La primera parte es cercenarlos, digamos, de la sociedad, es decir que la sociedad está muy mal. Ese es el primer mensaje generalmente cuando hablan contigo, decir que la sociedad está enferma, que todo va muy mal, todo esto, ¿no? De alguna manera también te dan la solución, es una técnica de control mental, te crean el problema de que todo está muy mal, te lo hacen ver todo muy mal y te crean la solución, que es su movimiento, ¿no? Pero sí. No solo un inciso. Antes que eso, antes de llegar a ese punto, hay una técnica previa que la llaman el bombardeo amoroso. Es decir, que se pilla al posible cliente o al posible adepto en base a decirle: tú sí que eres inteligente, tú sí que eres buena persona, yo te entiendo, tú parece que eres... Sí, pero hay que entender en esto que la persona que generalmente capta a estas personas, es decir, que son los seguidores de base, nunca es una persona adoctrinada en este caso, o adoctrinado en lo más mínimo, es un seguidor. Verdaderamente la persona que es capaz de captar más a nuevos seguidores es una persona que cree ciegamente en lo que está haciendo. A veces no tiene un maquiavelismo muy grande, pero es más importante la fe que tiene, lo que transmite, porque lo cree de verdad, que no una persona, digamos, más manipuladora, más maniquea, más maquiavélica, ¿no? Uh-huh. Es muy importante ver esto, porque muchas veces ese bombardeo amoroso a veces es sincero de entrada, ¿eh? Yo no he visto muestras de engaño en las primeras fases. Después ya es una cosa. Y ahí este bombardeo amoroso verdaderamente viene de ahí, es muy exagerado. Y ya no es que capten de alguna manera, no es una manera por lo que yo he visto, de captar, sino es de seleccionar. Es decir, las personas más susceptibles, que más necesitan ese apoyo, son las que son las más susceptibles, digamos, a entrar en esa secta, son las que caen en esto. El resto de personas no son tan vulnerables. A ver, yo complementando lo que dice David, a ver, líderes existen mientras que hayan adeptos, mientras que hayan seguidores. Si no hay seguidores, no hay líder. Entonces, el líder, o los líderes, porque pueden ser una estructura jerárquica, evidentemente, pueden ejercer su poder de influencia practicando una persuasión coercitiva sobre sus adeptos, en tanto en cuanto estos adeptos presentan también un tipo de perfil determinado. Antes Pedro has preguntado el perfil del líder, pero es que el perfil del líder será moldeable o será, digamos, circunstancial en función de los adeptos.
acostumbran siempre a acoger adeptos con una autoestima baja, con una inestabilidad emocional, una inseguridad emocional y también con ciertas características pues de desatuación familiar que puedan presentar ya de entrada esos adeptos, o bien con unas necesidades económicas concretas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los adeptos que presentan algunas de las características que yo acabo de definir pueden apoyarse socialmente en este tipo de grupos, y en los cuales los líderes, además, para dar validez o para que de alguna manera puedan avalar su propia, digamos, idea de poder, digamos, adoctrinar a los seguidores, se apoyan, pues, por ejemplo, con figuras académicas, figuras, digamos, políticas o figuras con cierto estatus social para efectos de poder, digamos, adoctrinar a estos adeptos y que de alguna manera confíen o instar una confianza en este tipo de grupo a la cual se tienen que adscribir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El perfil del que ejerce el de líder, complementando lo que viene a decir David, pues puede ejercer una figura carismática, o incluso, evidentemente, en el peor de los casos, si es de tipo destructiva, pues una psicopatía, que es la sociopatía en todo caso, como bien ha dicho David. Esto querría decir que toda la gente que participa entonces en esa secta es gente que tiene un problema psicológico importante. A ver, no todos, pero que podemos decir que un alto porcentaje de ellos sí. No obstante, claro, a lo mejor nos estamos limitando mucho a una secta destructiva, aunque se han considerado muchos movimientos sectas destructivas, a lo mejor por falta también de conocimiento. No sé, una secta que hasta hace muy poco la han considerado ya y le han dado el permiso como religión, por ejemplo, en España, es la cienciología, ¿verdad? Había sido considerada una secta y ahora es una religión. ¿Dónde está ese punto que separa una de la otra? ¿Cuándo es ese momento? Porque claro, la gente de la cienciología que hoy participa y que participaba hace años atrás, incluso podrían llamarnos para decirnos de qué estamos hablando, ¿no? A ver, sí. Que ellos no tienen ningún problema psicológico y aunque pudieran participar en una secta, entre comillas, porque la han tirado de eso, no se consideran manipulados de ninguna manera. Están porque quieren estar en ese movimiento. Es lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, pero en realidad quizá no es así. Hay un autor, de aquí de nuestra Facultad de Psicología, que es Álvaro Rodríguez Carballeira, un gran estudioso de las sectas, y considera que se ejerce una persuasión coercitiva, que es lo que comúnmente podemos decir, lo que es el lavado del cerebro, que ejerce el líder sobre lo que es el adepto, que intenta ejercer un proceso de despersonalización de todo lo que son las raíces de las cuales ha llevado una vida anterior, es decir, de la familia, del trabajo y de los amigos. Es decir, que intente quitar las raíces digamos, familiares, personales, íntimas, y que, por así decir, si me permitís la expresión, que no reconozca a sus familiares, por así decir, porque considera a sus familiares los más extraños. O enemigos. Y que finalmente pues tenga esa afinidad a la secta en la cual se tiene que adscribir. Sí. Por tanto, el concepto de lavado de cerebro, es decir, es que es tal cual, es decir, es que es como si cogiésemos, no me acuerdo del autor de filosofía, que es la tabula rasa, que de alguna manera es como resetear al adepto para que realmente tenga que adscribirse a la nueva secta. No obstante, también desde el punto de vista jurídico y criminológico sí que está muy bien definido, aunque claro, siempre la frontera es como un poco, se encuentra un poco la nebulosa, ¿no?, entre la secta y la organización religiosa, ¿no? Entonces la secta siempre va a quedar fuera del ámbito penal. Aquí en España tuvimos un caso muy famoso, el caso de la secta CEIS, no sé si os acordáis de aquel famoso caso que finalmente fue hasta Estrasburgo y bueno, pues, por defectos formales el sujeto quedó absuelto y anda por ahí por la calle, bueno, pues perpetrando sus fechorías. En fin, los principios de una secta no son considerados como una creencia religiosa. Las diferencias fundamentales entre una religión y una secta, según nuestro Tribunal Supremo, radican en 4 puntos, muy concretos. El primer punto sería el aislamiento del sujeto con la sociedad. Lo primero que hace, como acaba de comentar López Expósito y el doctor Tifón, bueno, pues es eso, un poco recluirte, un poco sacarte de lo que es tu círculo, el ámbito normal de tu desarrollo comportamental diario. En segundo lugar, sería el control del grupo sobre las órdenes de la vida, es decir,
te organizas la vida desde que te levantas hasta que te acuestas. En realidad, tú no tienes un momento para pensar qué quieres hacer, porque todo te viene totalmente predeterminado. En tercer lugar, la utilización de técnicas coercitivas tendentes a la manipulación total de la voluntad del individuo. Estas técnicas coercitivas, en algunos casos, se ha podido corroborar probatoriamente por nuestro más alto tribunal, que pueden ser métodos tendentes a doblegar la voluntad mediante hipnosis, mediante narcóticos o, lo que decía antes el doctor Tifón, que se recoge en una sentencia bastante reciente dentro de lo que cabe para lo que es la fenomenología sectaria de 30 de octubre del año 94, que es el lavado de cerebro. El lavado de cerebro es un concepto también criminológico, un concepto jurídico. Entonces, bueno, la última, ya, disculpa aquí, y termino de definir un poco desde el punto de vista legal en qué se diferencia una religión y una secta, sería la vida en comunidad. Esto que puede parecer una cosa un poco grotesca, ¿no? Porque, bueno, por comunidad podemos entender tantas cosas desde el punto de vista antropológico, pero bueno, la cuestión de la vida en comunidad, en el caso de las sectas, es muy curioso porque evitan el contacto con cualquier persona, incluida la familia. Cualquier persona que no esté controlada por ellos mismos. Por tanto, esta caracterización de... Pero, fiscal, existiendo esas características tan importantes, estos puntos tan limitados, ¿por qué entonces los medios de comunicación, los periodistas, la propia abogacía, por ejemplo, han permitido que se tildara de sectas a movimientos que no lo eran, ¿verdad? Uh-huh. Que eran pues otro tipo de movimientos y sin embargo estaban en la picota? Porque te coges algún que otro libro de alguien, algún que otro escritor, ¿no?, que te habla de sectas y te las enumera, y ahí las pone movimientos de todo tipo. Hasta no pone a los Boy Scouts porque se le escapa, pero si no también lo podría poner. Sí, en ocasiones es porque bueno, pueden revestir un poco la forma y dar un poco ese tipo de imagen, ¿no?, de ser una comunidad que reviste este tipo de características. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado un poco a la confusión y a la falta de delimitación. Las sectas de hoy en día, los cuatro caracteres que acabo de definir con anterioridad, los cumplen, pero de otra forma muy diferente. Por ejemplo, las sectas de hoy en día, o sea, las que no son coetáneas, son entramados financieros en realidad, con un montón de sociedades interpuestas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sí. Puede ser que lo lleve cualquier sujeto que se tenga por pastor, por decir algo, o por líder, y que sea un empresario que además tiene un montón de sociedades de diferente naturaleza, puede ser, yo por ejemplo conozco el caso por mi profesión de sujetos que tenían en un mismo domicilio un montón de razones sociales, desde una cristalería pasando por un gabinete psicológico. Siempre hay un gabinete psicológico o psicoterapéutico de algún tipo de terapia alternativa dentro de esa sociedad interpuesta. Bueno, pasando por albañilería, fontanería, pastelería, y todas estaban ubicadas en una calle concreta, en un número concreto y en un piso concreto. ¿Cómo se puede ejercer actividades mercantiles tan dispares en un solo piso? Es decir, es muy complicado el poderlo delimitar y tiene una complicación añadida para la policía y para la Guardia Civil el poderlas perseguir, precisamente por esa apariencia dudosa que existe y por esa falta un poco de idea, o sea, de habernos hecho una idea nosotros de lo que puede ser una secta y de lo que fue una secta. Son muy diferentes las sectas de hace 30 años a las sectas que operan hoy en día. Es que uno de los mayores problemas, una cosa es la definición puede hacerse, no es complicado, pero la aplicación a la realidad siempre es compleja, siempre hay montones de matices. Si ahora analizáramos, por ejemplo, el concepto de secta, que es lo que nos venía ocupando, hay muchas sectas, por ejemplo, dentro del movimiento Zen se habla abiertamente de secta Rinzai y la secta Soto, ¿no? Y no tienen la connotación negativa de secta destructiva. Sí. Pero, por ejemplo, si pasemos una secta, que es, digamos, una vertiente o un movimiento dentro de otro movimiento que se aparta o se aleja, y analizamos, habría muchas sectas o muchos sectores, digamos, de una religión que se ajustarían a esa secta. Claro, si tú analizas, por ejemplo, unos monjas de clausura o unos monjes, verías que tienen una estructura similar. Claro, por eso le decía a Pedro que es muy difícil delimitar esa límite nebuloso, esa frontera nebulosa. La única cuestión que diferenciaría, como bien dice López Expósito,
a una secta de un convento de clausura, es que dentro de la secta lo normal es que se perpetre algún tipo de ilícito delictivo. Por ejemplo, delitos contra la libertad, como puede ser detención ilegal, porque aunque el sujeto tenga el cerebro lavado, no deja de estar allí. Para que nuestros oyentes puedan entender a qué me quiero referir, con detención ilegal no es más que un secuestro. Son secuestros porque están en contra de su voluntad, aunque no lo saben allí dentro. Quiero entender, perdona, que condición sine qua non entonces que la persona viva ahí. Claro, que viva en comunidad. Si no, no es secta. Sí que puede ser secta, pero es más difícilmente clasificable. Pero siempre tiene que haber, discúlpame, el punto delictivo de por medio. Pueden existir lesiones, pueden existir torturas, pueden existir delitos contra la integridad moral, sobre todo contra la libertad sexual. El dinero y el sexo mueven las sectas. Hay que tener en cuenta que cuando hablábamos, por ejemplo, del perfil que hablábamos de antes, y yo comentaba el asunto de que es una especie de que el líder quiere montarse un mundo, digamos, a su medida, lo quiere hacer con personas. Entonces, lo que él busca, digamos, es aprovecharse. Quiere desarrollar todos sus impulsos y sus deseos, que no puede realizarlos en la vida normal porque muchas veces son abusivos o son desmedidos. Entonces, lo logra muchas veces mediante eso, mediante la conjunción, digamos, la manipulación y la creación de una secta, y entonces es donde empieza a abusar. Y esas hambres de abuso de los demás casi nunca tienen límite, y es cuando llegan a ese tipo de depravaciones y de abusos de todo tipo. Claro. Yo pienso que habría que matizar un poco. No es lo mismo el lavado de cerebro que el control mental. El lavado de cerebro es una cosa coercitiva. El control mental no es coercitivo en un principio, es una trampa. Y ahí está el problema, porque uno cae en la trampa sin darse cuenta que está cayendo en la trampa. Y sucintamente y rápidamente, ¿no? Lo primero que hemos dicho del bombardeo amoroso, lo primero se te acercan y te dicen, oye, tú sí que eres inteligente, buena persona, tú tendrías que venir a un seminario que hacemos y tal y cual. Y a partir de allí, si aceptas, estás ya poniéndote en la picota. ¿Por qué? Porque la técnica va a consistir en lo siguiente. Primero, te van a cambiar el lenguaje, y con el lenguaje te van a cambiar el pensamiento. Luego, según la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, cuando tú cambias el comportamiento, automáticamente, para reducir la disonancia, se te cambian los sentimientos y los pensamientos. Con lo cual, las trampas están muy bien estudiadas hoy día. Ya no es el lavado de cerebro que se aplicaba a un prisionero en la guerra de Corea para que dijese, en fin, cosas contra el propio ejército americano. Ahora ya es mucho más sutil. Se te cambia el lenguaje, se te cambia el vestuario, te cambian hasta el nombre. Se está utilizando unas palabras que solo entienden ellos y automáticamente te están desprogramando tu identidad para fabricarte otra de nueva. También parece ser, y digo y utilizo parece ser, que hoy día hay métodos para determinar si una persona está sometida a control mental. Es decir, una persona sometida a control mental tiene dos personalidades. La suya anterior, es como un caso de exorcismo, digamos, de posesión. Está la personalidad, la propia, y luego la que te han inducido. Y parece ser que hay aparatos susceptibles de medir eso hoy día. De la misma forma que se puede medir, por ejemplo, un enfermo de personalidades múltiples. Con lo cual, el control mental, ahí el sistema judicial no te puede pillar ahí. Y ahí está la trampa. Porque, oiga, yo estoy aquí porque quiero, dice y entonces, muy bien, ¿y qué haces tú? Oiga, yo soy mayor de 18 años y quiero vivir aquí, quiero vivir con esa gente y no quiero irme a mi casa, ni quiero irme con mi mujer y me importan un rábano mis hijos y ya está. Sí, no, hasta el punto, Kim. Y disculpa que al hilo de lo que estabas contando, me viene a la cabeza un asunto que realmente escandaloso, que fue el de un juez de instrucción que decretó la entrada de registro en un local en el que sabía que se estaban realizando conductas ilícitas en el seno de una comunidad que era una secta. Entonces lo que hizo este señor fue sacar a los adeptos de la secta y recluirlos en un hotel.
No era una detención ilegal, ni muchísimo menos. De un movimiento que había de niños y de niñas, Sí, los señor. niños de Dios, ¿no? o llamados la familia. La familia actualmente, sí. Bueno, no sé si conocéis el caso. La cuestión está en que el juez se encargó muy mucho de tener un buen equipo dentro del hotel para desprogramar a los niños. Niños, por llamarlos de alguna manera, porque había adultos, ¿eh? ¿Qué Eran ocurrió? adultos, eran Pero ¿qué adultos, ocurrió sí. con aquel caso? Lo que decía Kim, o sea, es clavado lo que tú estabas contando. Finalmente consiguieron querellarse contra el juez por detención ilegal. Y terminaron en Estrasburgo, y aún aquí, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, mucho cuidado con la delimitación, porque lleva razón Kim. Depende del tipo de programación, que eso nos lo pueden contar mucho mejor el doctor Tifón y López Expósito, a la que se vean sometidos, puede ser prácticamente imposible que haya desprogramador que le saque de la cabeza las ideas que le han inculcado ahí dentro. Y más si son mayores de 18 años, oiga, yo estoy donde quiero y ¿quién es usted para decirme que no lo esté, ¿no? Y que siga este Y movimiento? si menor es peor. Y aún en Estados Unidos, más grave que aquí, porque en Estados Unidos con la cosa de cualquier cosa que tenga una mínima pátina religiosa ya no se puede tocar. Claro. ¿Y qué ocurre con estas sectas? Que mueven una cantidad de millones de dólares espeluznantes, contratan los mejores abogados, hacen donaciones, incluso, y me acuerdo del caso de la secta Moon, hizo donaciones a la campaña de Ronald Reagan de 70 y tantos millones de dólares. O sea, se protegen muy bien, ¿no? Y es difícil. Desprogramar es una profesión que hay en Estados Unidos. Y tampoco tienen claro, a veces lo consiguen, pero a veces no, ¿eh? Y no saben por qué a veces lo consiguen y por qué a veces no. Cierto es que las técnicas de control mental de hoy día tienen una sutileza ya absolutamente increíble y es muy difícil a veces poder resolver los casos. Por ejemplo, en sectas comerciales, que los hay, porque estas sectas que empiezan como movimiento religioso acaban siendo comerciales, pero luego todos esos adeptos trabajan en las fábricas por unos sueldos miserables, incluso sin sueldo, mira, porque sí. Con lo cual, las fábricas generan más beneficios, pueden comprar otras empresas y ahí se está creando un entramado. Entramado, sí. López Expósito creo que se introdujo en una secta destructiva para valorar, estudiar un poquito cómo fue. ¿Nos cuentas un poquito ese apartado tuyo? Sí, bueno, esto empezó un poco también por la investigación propiamente dicha de lo que es la manipulación. Cómo se inicia sobre todo la manipulación, porque uno de los mayores problemas, como bien comentaban, la desprogramación ya es cuando está el tema muy avanzado. Pero me interesaba sobre todo el tema de las bases. Y es muy sorprendente que entrar en estos sitios, bueno, no es sorprendente, sino para pensar, es muy fácil entrar, es muy sencillo. Es decir, es sencillamente seguir un poco lo que te van diciendo, ese bombardeo positivo del principio, y darles un poco la razón. Ya entras, digamos, puedes entrar hasta cierto punto, ¿no? Porque tampoco me interesaba entrar más porque es complicado, ¿no? Y peligroso. Y peligroso. Es peligroso, porque además la estructura que tienen es muy paranoica, sobre todo la parte de la punta de la pirámide, que estaríamos en el líder y digamos los fieles seguidores que están más en una parte intermedia, tienen un comportamiento muy paranoico, tienen un comportamiento de o bien estás con nosotros o bien eres un enemigo, ¿no? Por lo tanto, no es muy conveniente entrar del todo, al menos como experimento. Pero sí que tienen parecen como si hubieran ido todos a la misma escuela, ¿eh? Primero es esa manera, digamos, de entrarte, de intentar vincularse con tus problemas y sobre todo halagarte, ¿no? Es una de las cosas que siempre intentamos enseñar, digamos, en los cursos, que muchas veces se intenta de decirnos, bueno, ¿cómo me puedo defender de las críticas? ¿Cómo me puedo defender de los abusos? Y no somos tan vulnerables como creemos a las críticas. Somos muy vulnerables a los halagos. Es que somos muy vanidosos. Claro. Cuando nos dicen cosas bonitas y agradables, Pues no y nada más que nos dicen esas cosas bonitas, nos dejamos querer y ahí ya estamos perdidos. Claro. La A partir vanidad. de ahí, una vez han conquistado, digamos, esa parte y te dan ese afecto que de alguna manera las personas vulnerables necesitan, empiezan empiezan por partes, ¿eh? Primero te intentan quitar de la sociedad, alejarte de la sociedad, por el tema que habíamos hablado antes de decir que todo el mundo está mal, que todas son relaciones humanas mediatizadas y demás. El siguiente paso es cortar con los amigos, es por orden de proximidad.
Digamos, los amigos, digamos, en realidad todas estas relaciones son muy superficiales. ¿Cuántos amigos has tenido de verdad que te hayan durado mucho tiempo? Son cosas que a todo el mundo le pasan, ¿no? Pero a estas personas, digamos, que lo sufren de una manera especial. Bueno, es que ese discurso, perdóname, y sigues después, un pequeño paréntesis, ese discurso lo tienen multitud de religiones o movimientos espirituales a día de hoy, desde los llegados de India a los que aquí tenemos. Hay muchas sectas que provienen de estos tipos de movimientos. Entonces, el tema es que luego evoluciona, y más que evoluciona, degenera hacia otros puntos. Y el siguiente paso, que sería desvincular a la familia, que es cuando a mí me hablaban, por ejemplo, de que bueno, la familia en realidad es una cosa que te viene impuesta casi por el azar, y que la familia debería decidirla tú. Es decir, ¿qué familia quieres tú de verdad? ¿No? Porque de alguna manera tú no tienes por qué llevarte bien con tu padre ni con tu madre. Hay un vínculo amoroso, pero de alguna manera no lo decides tú, ¿no? Te inducen a que decidas que la familia es la secta, ¿no? Poco a poco, hasta que al final, digamos, lo único que te queda es la secta. La secta en las primeras instancias te satisface casi todas las necesidades a nivel emocional, te dan todo ese cariño y demás. Pero una vez ya estás aislado de ahí, es cuando ese amor se convierte en algo condicional, que es cuando una persona verdaderamente ahí ya tendría que haberse alejado. Porque en ese punto tú ya lo único que tienes es el afecto de estas personas. Es decir, a ti no te van a decir, pon el nombre de la secta, todas tus propiedades, los pisos, ponlo todo a nombre de la secta. No te lo van a decir explícitamente. Pero una vez tú necesitas ese apoyo, ese cariño, quieres sentirte valorado, porque no tienes nada más, porque se han encargado de que no tengas nada más. Entonces lo que hacen es una persona que sí que ha dado ese piso, esas propiedades, dicen, fíjate lo que ha hecho, qué grande es, tal, y de alguna manera te van apartando, ¿no? Entonces de alguna manera la persona, la única solución que tiene para recuperar lo que tenía antes es ponerlo a nombre de la secta. Es una manera de manipulación muy, muy sencilla, es muy simple muchas veces, no es muy complicado. La mayoría, por lo que yo he visto, no son estas cosas las aprenden de forma intuitiva, no tienen un patrón o una estructura, son formas de manipulación bastante intuitivas que se desarrollan muchas veces en el día a día, ¿no? Personas manipuladoras aprenden a hacerlo. ¿Y hasta qué punto, hasta qué esfera llegaste tú? No, es una zona, digamos, básica, no llegué a introducirme, digamos, dentro del núcleo cerrado, ¿no? O sea, llegar a vivir en comunidad, no. No, ahí es cuando ya tendrías problemas. Cuando entras a vivir en una comunidad ya es más difícil salir. Es muy complicado. Pero es difícil salir porque tú no quieres salir. Claro. No, es que no porque no te dejen. Las puertas mejores cerradas son las ahí que están abiertas. El Esto es lo que tienen ahí. El problema, yo me iría quizá al punto de partida de qué es el hombre, qué necesidades psíquicas tiene el hombre, ¿no? Para poder saber por qué fallan y por qué entonces tienen éxito los de las sectas. En el fondo lo que hay es una cosa muy simple. Tenemos dos necesidades básicas, que es tener un marco de referencia y luego tener un objeto de adhesión. El objeto de adhesión casi siempre lo habían dado las religiones, digamos las antiguas, ¿no? Eso se ha diluido y el marco de referencia, pues de alguna forma el contrato social ha fracasado, ha sido una estafa, casi diría yo, y nos hemos quedado desprotegidos. Y entonces aparecen las sectas y te dan un marco de referencia y te dan un objeto de adhesión, que son necesidades básicas del ser humano. Y por ahí te pillan. Y pillan no solo a los, podríamos decir, entre comillas, descerebrados, pillan también gente muy inteligente. Es que muchos de los factores a veces que definen a veces la inteligencia es que la persona a veces duda de su identidad. Al dudar de su identidad de todo, es capaz de dudar de muchas otras cosas y llegar a conclusiones a veces muy profundas. Pero eso también es un talón de Aquiles, porque una persona que no tiene una identidad fuerte a veces es muy vulnerable a que le den una identidad que pueda satisfacerle todo, ¿no? Hablabas antes de las necesidades. En medio del judaísmo, los primeros cristianos fueron llamados la secta de los nazarenos, ¿no? Bueno, antes se utilizaba de otra manera el nombre de secta. Claro, bueno, ahí voy, pero es que a día de hoy movimientos religiosos como la obra, por ejemplo, más de uno la ha tildado como secta y de eso no tiene absolutamente nada. No, pero ya he dicho antes que hoy día hay aparatos para medir si la manipulación mental ha producido otra identidad diferente de la tuya o no. Que ahí está precisamente el punto donde radica la capacidad de destrucción. O sea, tú eres una persona o eres dos.
Pero yo fíjate, imaginemos que nosotros pertenecemos ahora, los que estamos aquí, somos todos católicos. O, por ejemplo, por poner porque estamos en una sociedad crística, ¿no? En España, ¿no? Pero y tenemos una mentalidad, pero resulta que conocemos a los de Testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? O otra comunidad, la comunidad Bahá'í, ¿no? Por ejemplo, más nueva, porque es del siglo XIX. Y nos da algo que en su mensaje, lo que dijo desde su primer maestro hasta el día de hoy, nos gusta. Podíamos tener una lectura como católicos o cristianos hasta el día de hoy y decir, bueno, es que esto ya no me acaba de entusiasmar lo que yo había conocido, lo que me habían enseñado. Y lo que yo estoy conociendo ahora me gusta mucho más y me llena mucho más. Yo tendría dos pensamientos y no por eso tendría que ser o participar en un movimiento sectario. Tendría dos lecturas, la antes y la después. De todas formas, la comunidad Bahá'í a la que tú aludes va a ser uno de los competidores del catolicismo en el milenio en que estamos. Kim, yo creo que tendrías que preguntarle al doctor Tifón, puesto que sus tías eran las gurús de la comunidad Bahá'í. ¿Ah, sí? Bueno, sí, mis tías... O sea, ¿tú conoces entonces el tema de Baha'u'lláh y de la comunidad? Baha'u'lláh, sí, a ver, lo conozco, pero muy, muy someramente. O sea, mis tías abuelas eran representantes de la comunidad Bahá'í, eran Sara y María Tifón, y ya están fallecidas ellas. Y bueno, yo solamente conozco que formaban parte de la comunidad Bahá'í, que eran representantes de este movimiento. Y poca cosa más, o sea, solamente sé de este tipo de contenido. Sé que me comentaron de que era Baha'u'lláh el más representante, que quiero recordar que Baha'u'lláh era el hijo del profeta de ellos, que solamente podían tener fotos del hijo y nada más, y que ese es digamos una religión o un movimiento una religión que intenta aglutinar las tres religiones del mundo. Sí, es un sincretismo. Exacto, intenta, no sé si un sincretismo del todo, porque el sincretismo le pondría nombres y le daría la vuelta, por ejemplo, a una montaña es Dios y cosas así. Le buscaría también lo que las religiones animistas le podrían dar. Aquí quizás no, no sé si es un sincretismo o es una puerta muy plural y muy abierta. Creo que fue después de su fundador el que realmente fue su agente de prensa número 1, fue Vivekananda, si no recuerdo mal. Y de alguna manera tuvo, digamos, se enfrentó a toda una serie en una tertulia, como pueda ser esta, a representantes de todas las religiones. Y Vivekananda era realmente un señor que sabía muy bien cómo manejar las palabras, los conceptos. Pero fíjate, por ejemplo, este movimiento religioso, ¿no? Que además que tenemos conocidos que aquí han participado en este programa, y a los que yo les agradezco muchísimo que nos hayan venido a presentar su religión aquí, su movimiento, que además que nos parece plausible y además uno de esos movimientos que de apertura de conciencia, nada restringido, sin orejeras, con lo cual adelante. Yo creo que cualquier movimiento que se aproxima al ser humano y que contemple en toda la unidad al ser humano me parece francamente bonito, y si eso a uno le llena de espiritualidad, pues bienvenidas sean este tipo de movimientos, ¿no? En Irán, por ejemplo, cuando apareció Baha'u'lláh, estuvo perseguido, pues más de 300 y pico de mil personas han sido presas en cárceles y demás en su momento. O sea, en su momento era una secta aquello, claro, para la comunidad a la que pertenecían, ¿no? Para los musulmanes, además que lo veían como una cosa extrañísima. Hoy es una religión. O sea, lo que hoy es una secta, porque no la conocemos, el día de mañana puede convertirse en algo mucho más grande, que no tiene nada que ver con el apelativo que le pusimos en su día. Siempre y cuando no se perpetren conductas delictivas dentro de la misma, claro. Hay un factor importante, claro, de todos modos dentro de eso, es que la mayoría de lo que consideramos sectas destructivas, hay que analizar un poco cuál es la función, cuál es el objetivo de estas. Mientras que en los movimientos, digamos, religiosos o filosóficos están un poco más basados en esas ideas, en esa filosofía, en las sectas sobre todo la función que tienen es la de satisfacer las necesidades de su líder.
Y todos los, digamos, las veneraciones, todo lo que serían esos seguidores, el objetivo de ese seguimiento es el líder. Es decir, por eso hay mucho, digamos, está muy concretado en eso. La ideología, en el caso de muchas sectas destructivas, en el caso de que hablemos de sociópatas o personas ya con un trastorno narcisista muy elevado, están muy basadas, digamos, en esa personificación o esa idealización de una persona. Hasta el punto de que en muchas ocasiones el mismo líder se relaciona muy poco con los adeptos. Es algo que he observado, me quedé muy sorprendido. Es decir, tienen más relación, digamos, los lugartenientes o como si dijéramos los fieles seguidores, que son la segunda parte de la pirámide, y eso es lo que crea, digamos, el mito, porque una persona que conoces, que tratas, que ves hablar, es fácil verle defectos. En cambio, si no la ves, si solamente te hablan de ella, es más complicado, ¿no? Y es donde se elabora un mito. Pero es importante ver que en muchas de estas sectas su función está la de satisfacer, digamos, o la egolatría o las necesidades de manipulación de su líder. Y la filosofía que hay detrás o los pensamientos religiosos son secundarios y en muchas ocasiones tienen sencillamente es una especie de batiburrillo de ideas que el líder cree que son poderosas. Utiliza elementos de la Biblia, utiliza, puede ser la figura de Satán, porque él ve que son poderosos y le sirven para manipular. Pero no hay una filosofía muy estructurada detrás, ni una religión muy bien estructurada. Y se nota mucho en eso, en esa creencia o en esa necesidad que tiene todo la... ¿El líder suele ser una persona lista o inteligente? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. De hecho, tendría que ser lista, porque si es poco inteligente no podría ocupar un cargo de líder, porque los seguidores ya lo verían, que no sería inteligente. Por tanto, no solamente tendría que cumplir O sea, ¿sería más importante que fuera lista que inteligente? Sería más importante... Porque, durante estos años de programa hemos conocido gente muy lista, muy lista, pero nada inteligente. Y digo inteligente porque ni saber escribir, ¿verdad? Ni saber hablar, ¿no? Y sin embargo tenían un montón de acólitos y de gente que le seguían porque era el gran gurú universal en un momento determinado. Claro. A ver, pero aparte de lista, es tener la gran capacidad de influencia sobre los adeptos y que estos adeptos cumplan una serie de requisitos para que justamente pueda a su vez retroalimentar el que es el líder de poder influenciar sobre sus adeptos, porque es que si no, claro, vamos a ver, si los adeptos vamos a ver, para que pueda intervenir el líder sobre los adeptos es como, recogiendo lo que decía Kim Den-Salat, es que tiene que influenciar sobre todo la moralidad, es decir, los aspectos más íntimos del sujeto en cuanto a nivel de personalidad. ¿Qué es lo que se hace en cuanto a nivel psicoterapéutico? Por ejemplo, cualquier persona que quiera, digamos, resarcirse de querer curarse del ámbito del tabaquismo. Es decir, el psicoterapeuta tiene que intervenir primero sobre los pensamientos del tabaco para poder finalmente influir sobre la conducta del tabaco. ¿Me explico? Por tanto, el líder tiene que influenciar sobre aspectos de moralidad, aspectos más íntimos de la personalidad del sujeto, las formas de pensar, cómo piensa el sujeto, para que luego finalmente después acabe en modelando la conducta que antes hemos definido de que se separe de la familia, que considere que la familia son un núcleo, digamos, de negativo para el desarrollo del adepto, y que ese adepto ocupe, digamos, como familia a lo que es el grupo, digamos, de recogida. Tenemos un teléfono abierto, el 900-106-106. Yo no sé si alguien de los que nos están escuchando ha participado, pertenece o lo ha hecho a alguna secta o ha sido manipulado a ese nivel o ha visto que la integridad como persona dentro de esa secta o dentro de ese movimiento era dudoso o podía haber sido peligroso, que nos llame y que nos dé no solamente su punto de vista, sino su testimonio. Nos lo agradeceríamos un poquito para conocer. No hace falta que tampoco nos deis un nombre de un movimiento, porque no estamos juzgando absolutamente a nadie y tampoco nos interesa ese tema, pero sí que nos gustaría el testimonio particular de cada una de esas personas que hayan podido tener esa experiencia. 900-106-106 es el teléfono de Antena, 900-106-106. Y entiendo que con los profesionales y los expertos que hoy nos acompañan podremos encontrar a lo mejor una alternativa o una solución, si lo hubiere, a ese problema. No obstante, contertulios,
a mí el problema que hoy me preocupa no son los grandes movimientos, ¿no? Que bueno, que sí, que pueden ser preocupantes en un momento determinado, pero que quizás no es eso el más preocupante, sino los pequeños corpúsculos ¿no? El típico señor o la típica señora con túnica que ve a Dios, ¿verdad? En un momento determinado, y que tiene un montón, 100, 200, 300 personas o 1000 personas ahí, es que ve a Dios. Y se reúnen y ven a Dios, y cantan viendo a Dios, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? Que puede ser que vea a Dios, que yo no lo pongo en duda, pero yo no sé si el resto también van a ver a Dios o a quién quieren ver, o es una imaginación o una proyección mental que quieren para salir de sus problemas, ¿no? Evadirse un poquito de los problemas que tengo en casa, o es que no me comprenden, no entiendo, no me quieren, no sé querer. Posiblemente es el que me da un poquito más de pavor, un poquito más de miedo, ese tipo de corpúsculos pequeños con supuestos líderes que no son más listos que no inteligentes, ¿no? Yeah. Sí, ahora que comentabas esto, creo que es un factor importante, retomando el tema del factor de la inteligencia, si es listo, inteligente, porque hay diversos niveles de inteligencia. Hay una inteligencia más abstracta, más manipuladora, que uno podría hacer, digamos, y desarrollar a nivel, digamos, matemático incluso, ¿no? Luego hay otra inteligencia que es más emocional, que es la que capta, digamos, las expresiones de la persona, capta más emociones, y es la que se aprende, digamos, a decir lo que la otra persona quiere oír. Hay un caso que esto el doctor Tifón probablemente puede ilustrarnos, pero yo recuerdo haber leído un estudio en el cual hablaban de unas personas que sufren una afasia y no entienden el contenido de las palabras, el contenido literal de las palabras. Y sin embargo son capaces de llevar, no conversaciones, pero son difíciles de identificar. Son personas con las cuales tú puedes hablar, no están entendiendo absolutamente nada de lo que les dices y sin embargo parece que sí. Porque entienden, digamos, cuando tú le hablas, cuándo tienen que decir que sí y cuándo no. Por el tono de la voz, por eso. Ellos no entienden las palabras, solo entienden el tono y este tipo de cosas. Y son difíciles de encontrar, de entender incluso, de captar a ver quién tiene esa afasia y quién no. Y es algo muy interesante porque hay muchas personas que tienen cierto talento para este tipo de lenguaje, de este lenguaje facial, de este lenguaje emocional, y son capaces de seducir de alguna manera, de decir lo que la otra persona quiere oír. Y eso siguiendo el hilo de la conversación. No estoy hablando de algo premeditado. Es decir, una persona empieza a hablar, y es esas personas que te miran directamente, son muy atentas, y según van diciendo, pueden ir modelando lo que van... Según van viendo, pueden ir modelando lo que van diciendo para seducirte o para llevarte por el camino que ellos quieren. Pero eso es lo que comentabas, Pedro, es otro tipo de inteligencia. Es lo que hablamos siempre de personas listas, no inteligentes, sino listas, que tienen un cierto toque para desarrollarse, ¿no? 900-106-106, vamos a ir poniendo un punto casi final, pero me gustaría que ese pequeño broche fuera presentado por nuestros oyentes que hayan participado o no, que conozcan alguno de esos movimientos sectarios que pueden ser peligrosos y al menos que nos vayan ilustrando de cómo reconocerlos o cómo poder salir de los mismos, ¿no? Sobre todo para la gente joven que en un momento determinado buscando pues cosas novedosas, ¿no? Se dejan llevar ya no por los consejos familiares, sino por lo que pueden escuchar o pueden ver en la calle, amigos y compañía, ¿no? Es la gente un poco más predispuesta a... Claro. No. A ver, yo, complementando lo que antes preguntabas, Pedro, el sujeto que lleva todo el grupo diciendo que ha visto a Dios, que a lo mejor lo ha visto, pero bueno, en cualquier de los casos tenemos esa circunstancia, ¿no? Vuelvo a repetir el tema de que los adeptos, muchos de ellos, se apoyan a esta figura en las que de alguna manera le instauran la atribución de poderse apoyar debido a que dice a que ha visto a Dios, con todos mis respetos, evidentemente, podemos decir que evidentemente posiblemente lo ha visto, pero sobre todo lo que vengo a transmitir en el mensaje es que son gente, los adeptos, que son necesitados, por H o por B, por algún tipo de circunstancia en las que se apoyan debido a su desesperanza. Aquí no encuentran solución a algún tipo de problema concreto, que, por así decir, pues la doctrina médica pues, o psicológica o la doctrina, digamos, experta en el tema, digamos, más bien afín a la circunstancia, no le puede dar remedio, no le puede dar explicación. ¿Qué es lo que hace? Pues se apoyan a este tipo de circunstancia espiritual
o un ente más digamos, no observable, para que puedan, digamos, apoyarse emocionalmente y poder encontrar solución. Que después se involucran, que posiblemente puedan involucrarse a un proceso sectario, pues evidentemente puede estar aparejado o no. ¿En ese sentido? La persona, cuando ya decide salir de ese movimiento, encuentra paz, vuelve a ser el mismo que era. Hay mucha dificultad. Es decir, cuando una persona ya está adscrita a una secta, el hecho de que pueda salir de ella se va a encontrar con muchas dificultades, con muchas trabas y con muchas problemáticas. Tal como, y recogiendo lo que ha dicho la fiscal, mira, igual, pues se tiene que practicar un proceso de desprogramación psicológica a este tipo de sujetos, para que puedan llevar y sobrellevar una vida normalizada anterior al haber ingresado a esta secta. Es muy difícil, porque se tiene que intervenir, sobre todo, y vuelvo a recoger lo que he dicho yo antes, a los aspectos de valores personales, a los aspectos, digamos, de creencias personales, a de comportamientos ya, o sea, a formas de personalidad que evidentemente repercuten en la personalidad y por tanto al comportamiento del sujeto. Por tanto, se trata de un proceso muy difícil de poder intervenir. No, porque seguramente habría problemas preexistentes antes de la... Claro, efectivamente, sí. Uh-huh. Bueno, tenemos a los compañeros de producción recogiendo llamadas telefónicas. Yo no sé, compañeros, está bien que recibimos esas comunicaciones, está bien que los escuchéis a nuestros oyentes, pero nos gustaría escucharlos nosotros. Si es posible, hacemos un pequeño resumen de lo que nos quieren comentar. Está muy bien que os lo expliquen, pero que nos lo expliquen a nosotros en antena si es posible. 900-106-106, hablamos con Santiago, Barcelona, buenas noches. Hola. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo llamo porque me pasó una experiencia de ese tipo, con un tema de una secta. Sí. Ahora da igual que del nombre o no del tema, Sí. No estuve físicamente en ella, pero a través de unos libros que por un amigo me llegaron, pues me enganché a aquello. Eso fue hace bastantes años, quizá fue en el 96, 97. Y claro, quizá el enganche fue porque hablaban muchas cosas de temas de Dios y de temas de Buda y de cosas de estas y cosas que sí que eran ciertas, ¿no? Porque las había leído en otros sitios y entonces daban mucha veracidad a todo este tema, ¿no? Lo que pasa es que esto te iba llevando a una forma de pensar que te iba cerrando, ¿no? Es una cosa curiosa. Incluso mi personalidad, yo era una persona y creo que intento volver a serlo, ¿no? Con la personalidad, o sea, las cosas las tenía muy claras. Te hacía como de dejar de dar importancia a las cosas, no tiene tanta importancia, como que todo tenía un sentido, o sea, que la creación estaba, no sé cómo decirlo, es como si no pasa nada, o sea, te pasa algo está porque que hay un destino y eso ha tenido que ser así, ¿no? En vez de decir, no, esto si me ha pasado y lo puedo solucionar, o si tengo que enfrentarme a algo, me enfrento, no, da igual. Es como que diera un poco igual todo, que se pasara de todo. Y poco a poco ibas cediendo en todo, si discutías, aunque tuvieras razón, pues no, da igual, no pasa nada. Justificabas un poco cosas injustificables. Hay gente que puede decir, mira, justifico a un asesino porque es que estaba muy enfadado. Bueno, puedes entenderlo, pero no es justificable. Y eso, no sé, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Lo entiendo porque en momentos de ofuscación se pueden hacer ciertas cosas, pero eso no se puede hacer y eso tiene que ser penado. Pero de alguna manera te iba metiendo en ese pensamiento de que todo daba igual, que no pasaba nada, que es como si el destino tuyo fuera así, ¿no? O el karma o lo que quisieran llamar, ¿no? Y bueno, eso durante bastante tiempo ibas dejando de dar importancia un poquito a todo, incluso la relación con la que fue mi expareja, pues ella me lo iba diciendo, oye, es que está raro, es que ella parece que no te importa nada, no le das importancia a nada, iba pues como pasando un poquito de todo, ¿no? Entonces digo, un punto, es que quiero, claro, debo ser breve, pero esto fue muy largo. Bueno, leo otro libro de esta persona y dice totalmente lo contrario. Y me pasó, por resumirlo de alguna manera, es como si a una monja que ahora lleva de estas de clausura, no sé cuántos años allí en el convento, y rezando y sacrificándose y privándose de muchas cosas que tenemos en el mundo o comodidades o otras ciertas cosas, dicen,
es que Dios no existe. O sea, fue como eso, ¿no? Y de repente, cuando te das cuenta de que era una mentira, que era un engaño, pues me dio una cosa en la cabeza, pues es como si me estallara, ¿no? Entonces ya perdí la noción de todo. A partir de entonces, problemas de memoria, no sabía casi ni quién era ni nada, o sea, pasé horrible. Tenía un miedo ¿Ahora estás bien, Santiago? ¿Ahora estás bien? Ahora estoy mucho mejor, no quise tomar ningún tratamiento ni nada, ahora estoy mucho mejor, es cierto, pero perdí muchos años de mi vida, me costó mi relación también, y muy mal, porque es que a veces no podía ni concentrarme para pensar ni para hacer nada, no me acordaba de lo que había hecho, perdí memoria, porque tenía ese miedo, era un miedo terrorífico a aquello que me había pasado, lo que me dio, o sea, el efecto que me produjo me hizo que me sintiera, pero tan mal que no me acordaba de las cosas, que ¿Llegaste a vivir dentro de ese movimiento? ¿Cómo? ¿Llegaste a vivir dentro de ese movimiento? Yo creo que por lo que venía aquí, porque me di cuenta, de alguna manera es como cuando te han engañado, pero ya por los datos que fui viendo y todo eso, y luego, aparte de que vi documentales, es que no quiero dar el nombre ni... No lo des. De hecho, mira, esta persona, lo más curioso y lo más de risa, es que esta persona vende... O sea, tiene sus libros a la venta con una editorial y me parece que en el Parlamento Europeo así está tipificado como secta peligrosa, de las peligrosas. Y te rías, ¿no? Y dices, este tío sigue vendiendo ahí sus libros y todo eso. Está considerado como una secta peligrosa, incluso en algunos documentales ha salido como una persona pues que era, pues, o sea, que los que estaban con él y eso pertenecían a una secta e incluso cometieron ciertos delitos, pero bueno, ahí siguen vendiéndose los libros y todo, y es una secta fuerte además, te va metiendo como en un axioma, esto es esto, y llega un momento en que cuando te pega el golpe ese, si te das cuenta que es mentira, que es como si te dicen, no, Dios no existe, es un ejemplo para alguien que cree mucho, pues te pega, porque le crees tanto, llegas a creer tanto en todo lo que dice esa persona, es tan fuerte, se te ha metido tan profundamente en la mente, que parece que lo que diga va a misa esa persona. Y entonces te da... Es como si se te rompiera la cabeza en mil pedazos. O sea, me costó mucho... A ver, estoy recuperado, pero no estoy yo como estaba al 100%, ¿no? Como dijéramos antes, pero sí que tengo las ideas más claras. Al menos te ha ayudado muy bien todo. Te ha ayudado para tener las ideas más claras, para saber valorar entre una cosa y la otra. No me ha ayudado. O sea, a mí eso fue lo que me hizo, es un paso atrás. De hecho, yo perdí mi relación y perdí mucho. Es que no podía ni concentrarme ni nada. O sea, salí muy a duras penas. Pues Santiago, te agradezco muchísimo, te agradecemos tu testimonio y que lo hayas querido dar públicamente. Mil gracias. Nunca lo he contado, pero sé que le pasó a más gente, porque por circunstancias sé que le ha pasado a más gente todo eso, y sé que hay otra gente que crea pies juntillas y está metido en sectas de esas, porque una de las cosas te daba la dirección de dónde tendrías que ir, y yo supongo que mucha gente que le pasó esto con el miedo, pues irían a su Dios, que por cierto ya está muerto, murió hace bastantes años, pero bueno, el movimiento se sigue y se siguen vendiendo los libros, porque es un negocio muy, muy grande. Pues Santiago, muchísimas gracias. Pues mira, pues de nada, y espero no haber tardado demasiado, que supongo que habrá más llamadas. Tenemos más llamadas, sí, Santiago. Muchísimas gracias y has estado muy breve, muy bien. Muchísimas gracias. Está un poquito espeso, pero bueno. Gracias, nada. No te preocupes, Santiago, gracias. Muy buenas noches. Igualmente. Nos vamos a Madrid. Juan, buenas noches. Hola. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegro mucho de estar con vosotros otra vez. Participo cuando puedo y siempre escuchándoos. Pues adelante, Juan, bienvenido. Tú dirás. Bueno, pues sobre lo que significa la palabra sectarismo, no aparece solamente en el mundo de las religiones. Aparece también en el de la política y también aparece, por ejemplo, en la ciencia y en prácticamente cualquier sector o sectarismo. Quiero decir con esto, pues que la propia Iglesia Católica o las primeras nociones de cualquier religión prácticamente son sectarias. El cristianismo, el catolicismo, en sus primeros congresos han sido sectaristas. Han sido sectarios. Sí, sí. Antes hablábamos de la secta de los nazarenos, ¿no? Sí, bueno, pues... Al inicio del cristianismo. Por ahí. Y luego, pues también quería hacer un apunte sobre lo que significa conocimiento y lo que significa también inteligencia. Es muy diferente
Y aparte hay un matiz. Si las personas parten de un conocimiento que previamente se les ha instruido en ello, parten de esa base, de ese conocimiento que tienen, un conocimiento que puede ser sobre hechos reales o hechos que tampoco están tan comprobados. Y entonces, pues, las personas ya empiezan a decir, bueno, pero esto pudo ser así, pudo no ser así. Claro, también depende ya no solamente el hecho de la inteligencia, sino también del conocimiento que se tiene sobre lo que ha pasado a través de... Pues no me sé expresar quizá muy bien, me pongo nervioso cuando me pongo... Cuando llamas a la radio, no, Juan, no te preocupes que te hemos entendido, sí. Hay que tener un conocimiento, lo que hay que hacer es formarse y tener criterio, ¿verdad? Buscando el criterio. Sí, yo creo que, por ejemplo, perdona que te he interrumpido, pero muchas veces las personas que dicen que siguen una religión determinada, quizá en la mayor parte de las mayoritarias, realmente no se han leído ni siquiera la Biblia, ni los conceptos de su propia religión. Sí. Pasa con los mahometanos también, y pasa con quizá otras influencias religiosas que aparecen en determinados lugares regionales donde esa religión pues ha tenido una preponderancia. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por tu llamada. A vosotros por escucharos. Muchas gracias. Gracias, un placer, Juan. Madrid, gracias y muy buenas noches. Y a ver si puedo seguir comunicando con vosotros. Claro, cuando tú quieras, aquí estamos, ya sabes, a mandar, Juan. Os oigo a través de la radio, gracias. Gracias, Juan, gracias. Tenemos más comunicaciones. ¿Algo a comentar los contertulios en la mesa? No, seguimos escuchando una nueva comunicación, sí. Vamos apurando los minutos que tenemos de tertulia. Madrid, Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Daniel. Bien, muchas gracias por darme paso. Faltaría más. Usted dirá, cuéntenos. Bueno, pues yo quería decir que muchas religiones han surgido originalmente como sectas. Por ejemplo, hay gente que es adepta y entonces, bueno, perdón, estoy un poco nervioso. Es que no tengo muchas cosas que quisiera decir. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos al principio. A ver. Sí, hay un adoctrinamiento, hay una fase crítica, y aunque la persona se pueda sentir muy a gusto con esa gente, en realidad está siendo cada vez más condicionada. Uh-huh. Y ese adoctrinamiento también lo hacen las religiones, ese control mental y ese lavado de cerebro, y hay muchos grupúsculos en religiones establecidas que no digo que sean exactamente destructivos, pero sí que ejercen el lavado de cerebro y el control mental y un adoctrinamiento bestial. Por ejemplo, usted ha hablado antes de que son personas con algún tipo de problema psicológico o con baja autoestima, una vida insatisfactoria. Sí. Y eso muchas veces degenera en problemas de orden mental, y en esta gente es bastante frecuente la manía religiosa. Uh-huh. Muy bien, Daniel. Entiendo yo, está de alguna manera confirmando lo que está diciendo Daniel, nuestro doctor Tifón, ¿no? Doctor Tifón, en verdad eso puede desencadenar que la persona llegue a esa situación, ¿no? A tener un trastorno psicológico, mental. Sí, claro, a ver, sí, puede caber esa posibilidad. Mientras en tanto en cuanto, pues si el adepto presenta esta vulnerabilidad psicológica a una circunstancia tal como que es el ejercer una gran influencia psicológica sobre este mismo sujeto, pues se le añade como un ingrediente de más, valga la redundancia, a esta vulnerabilidad psicológica, pues le puede provocar una desestructuración, digamos, psíquica, efectivamente un desequilibrio psíquico. Un desequilibrio. Puede provocar este riesgo, no necesariamente, ni mucho menos. Sí. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por su comunicado. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Daniel. Un abrazo. Gracias y muy buenas noches. Un tema peligroso que esta noche hemos querido abordar, porque ya no solamente es el desencadenante de abandonarlo todo y dejarlo absolutamente todo, familia, casa, trabajo, etcétera, sino que además uno pierde la propia noción de como persona, de su propio ser, ¿no? De quién soy en verdad, ¿no? Y luego recuperar esa esencia es bastante complicado, ni tan siquiera a veces los psicólogos, o sí, ¿no? Tardaríais mucho tiempo
ansiolíticos. Correcto, efectivamente. El desarrollar el programa de desprogramación, de este tipo de circunstancias en las que se ve envuelto el sujeto dentro de una secta. Y que bueno, primero el hecho de practicar una desprogramación, el adepto tiene que querer salir de esa secta. Si no quiere, poca cosa podemos hacer. Bueno, pues quiero dar las gracias a nuestros invitados esta noche en esta mesa, en esta tertulia sobre el control mental, las sectas destructivas y un poquito conocer cómo es el aspecto psicológico de esos líderes. Gracias al doctor Bernard Tifón, psicólogo jurídico y forense, profesor de Psicología Criminal de la Universidad Internacional de Cataluña. Doctor Tifón, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Igualmente. A David López Espósito, filósofo y presidente de la Asociación de Estudios de Defensa Personal Psicológica. David, muchísimas gracias. A ti, Pedro. Un placer. A Quim Densalat, escritor e investigador. Quim, gracias. Gracias a vosotros. Quisiera terminar con una frase de William Blake, el poeta. Dijo: yo debo crear mi sistema o seré esclavizado por el sistema de otro hombre. Está bien eso. Gracias, Quim. Y a Miriam Alfagual, fiscal, criminóloga e investigadora de la Universidad Internacional de Cataluña. Miriam, muchísimas gracias. A ti, Pedro, como siempre. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.